Al mensaje de esta noche. Como ustedes ya saben, hermanos, en estos días cada año se celebra lo que es la Semana Santa, o lo que se ha denominado como la Semana Santa, amén. Y no es otra cosa sino la pasión de Cristo, o el sufrimiento que Cristo Jesús hizo por toda la humanidad. Es bueno que estas festividades se den, por supuesto que muchas gentes celebran a su manera y todo, y algunos muy torcidos y otros peor de torcidos, pero es oportunidad para que nosotros, la iglesia del Señor, podamos hablar de las cosas que sucedieron, para que la gente pueda entender las cosas que sucedieron en aquel tiempo. Mire, que la trampa más terrible del enemigo en estos días es querer erradicar todas las celebraciones o todas las cosas que se dieron en cuanto al Señor, en cuanto a su nacimiento, en cuanto a su sufrimiento, en cuanto a su resurrección. Y si no ponen una tradición y la mezclan con la escritura, pues se van al otro extremo y dicen: no hay que celebrar eso porque eso es pagano, eso es del diablo y ese tipo de cosas. Pero queremos decirles que nada de lo que aconteció en ese tiempo es pagano ni es del diablo, sino que Cristo Jesús un día nació en esta tierra y corresponde a la iglesia dar a conocer esta verdad. Porque si nosotros callamos, el mundo contará su forma y su historia. Y por culpa de la iglesia descuidarse, hemos llegado al grado de celebrar la Pascua con conejos y huevitos. Es increíble, amén. Mientras la iglesia del Señor se empieza a decir: no, es que eso es pagano. No, señores, lo siento mucho, pero eso no es pagano, eso es lo que sucedió. Y hay que contarlo como es. Y muy necesario, porque mucha gente se pierde por desconocer la palabra del Señor. Pero aprovechando pues esta fecha y esta celebración, entonces quisiera en esta noche hacerles un recuento de las cosas que sucedieron en el día en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Hay mucho que decir. El Señor Jesucristo, antes de morir, se preocupó por dar a conocer muchas cosas, y nos tomaría mucho tiempo explicar todas las cosas que el Señor se preocupó por darnos a conocer. Pero quisiera por lo menos hacer un recuento de qué es lo que sucedió justo el día o la noche que Cristo Jesús fue aprehendido, fue arrestado para ser llevado y ser condenado y ser llevado a la cruz del Calvario. Puesto que algunos, aunque llevan muchos años en la iglesia, no se han tomado la molestia de estudiar la palabra de Dios, sobre todo nuestra generación joven que está embelesada en la tecnología, en la ciencia, en todas estas cosas, y que nunca ha conocido, amén, la palabra del Señor. Gracias, hermano. La palabra del Señor, no ha dedicado el tiempo para estudiar la palabra del Señor. Y no solamente jóvenes, algunos ya viejos que no han tomado en cuenta estudiar la palabra del Señor y desconocen las cosas que sucedieron. Pero la Escritura nos revela, amados hermanos, que Jesucristo, aleluya, estuvo dispuesto para dar su vida para el rescate de nuestras vidas. Pues como ustedes ya saben, la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. Y esa sentencia estaba sobre todos nosotros. Amén. Hasta el día en que nosotros conocimos a Jesucristo y recibimos ese perdón de nuestros pecados y alcanzamos salvación y vida eterna. Pero quisiera contarles las cosas que sucedieron ese día en el cual el Señor fue entregado, amén, para ser juzgado y ser condenado y ser crucificado. Podemos encontrar en la Escritura que era alrededor de la medianoche cuando, aleluya, estando el Señor Jesucristo en Getsemaní, en el Monte de los Olivos, ahí en un lugar donde Él acostumbraba ir a orar, aleluya, de repente llegó ahí un personaje despreciable por su carácter, su forma de ser. Desafortunadamente, este hombre, a pesar de que había disfrutado de las bendiciones de Dios, decidió que su carnalidad, su pecado lo llevase a traicionar al que le dio la vida. Y la Escritura nos revela que alrededor de la medianoche ahí
llega este varón llamado Judas, llega a Getsemaní, y ahí está el maestro con sus discípulos. Muchos dicen que aquí empezó el martirio de Jesús a la medianoche, pero si usted lee la escritura se da cuenta que el martirio de Jesús inició por lo menos 3 horas antes. Cuando Jesús y sus discípulos fueron ahí, les decía a ellos: acompáñenme a orar, mi alma está angustiada. Y es que el Señor Jesús sabía lo que iba a suceder. Y él empezó a orar angustiado. Dice la escritura que cuando él oraba era tanta la angustia que su sudor caía como gotas de sangre, aleluya, porque su angustia ya había iniciado, porque él había visto lo que le iba a suceder. Así que cuando Judas llega a medianoche, ya el Señor Jesucristo sabe lo que va a suceder, aleluya, y aquel hombre se acerca a él y le da un beso y lo entrega por 30 monedas de plata. Él entrega a su maestro y todavía le da un beso para entregarle. Mire que muchas veces sucede lo mismo con nosotros. Explicábamos en la clase bíblica de cómo muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Pagamos el precio de un esclavo y lo entregamos a Jesucristo por 30 monedas de plata. Nos dedicamos a amontonar dinero o a hacer cualquier otra cosa y descuidamos la relación con nuestro Dios. Y hacemos lo mismo que Judas. Damos el precio de un esclavo por nuestro Señor, quien nos salvó, quien nos rescató, quien nos transformó, quien nos bendijo, quien nos dio hijos y que nos llenó de su presencia. Aleluya. Pero ahí está Judas entregando a su maestro, y era alrededor de la medianoche cuando él lo entrega para ser apresado. A la 1 de la mañana estaban presentando a Jesucristo ahí con el sacerdote llamado Anás, suegro de Caifás. La primera interrogación que le hacen al maestro. A la 1 de la mañana, muy de madrugada, está siendo interrogado el Señor Jesucristo. Ahí están los escribas, los doctores de la ley, preguntando por qué Él se hace pasar por el Hijo de Dios. De ahí lo llevan a las 2 de la mañana. Él es llevado a Caifás, al sumo sacerdote, y ahí están, amén, preguntándole: dinos, ¿tú eres el Hijo de Dios? Un montón de preguntas. ¿Quién eres tú? ¿Por qué haces estos milagros? ¿Por qué tú estás alborotando a la gente? ¿Por qué tú estás en contra del rey? ¿Por qué haces estas cosas? Pero dinos, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y el Señor les dice: tú lo has dicho. Y cuando ellos escuchan esa expresión de tú lo has dicho, ellos determinan y ya dan la sentencia y dicen: este ha blasfemado, porque se ha hecho, o se ha llamado a sí mismo el Hijo de Dios, y lo sentencian ya para morir. Muy de madrugada es enviado ya a las 3 de la mañana. Amén. Mientras Jesús es interrogado para ser enviado y entregado a los romanos, la escritura nos muestra un pasaje histórico. Nos muestra a un varón llamado Pedro, Simón Pedro, que está cerca del maestro, que cuando fue apresado, aleluya, por Judas y los que lo acompañaban, había dicho minutos antes que él estaría con su maestro si era necesario hasta la muerte. Pero mientras Jesús estaba siendo interrogado, este varón Pedro apenas sí había entrado al patio donde estaba siendo interrogado. Y ahí se le preguntaba: tú eres uno de ellos. Y aquel Pedro empezó a decir: no conozco al hombre. ¿Cuántas veces, hermanos, se nos ha preguntado: tú eres cristiano, tú sirves a Dios, tu hablar te delata, tu conducirte te delata? ¿Y cuántas veces hemos dicho: no conozco al Señor? Mi papá es el que va a la iglesia, mi mamá es la que me lleva. Pero ahí está Pedro, aleluya, y dice la escritura que 3 veces Pedro niega al maestro, y entonces cantó el gallo, conforme al Señor le había dicho este varón. Pedro, es cierto te digo
que antes que el gallo cante tú me habrás negado 3 veces. 3 de la mañana, ahí está Pedro negando al maestro, y dice la escritura que después de que él le negó al maestro y el gallo cantó, aquel Pedro empezó a llorar amargamente, dándose cuenta que había despreciado a su maestro, que había hablado en contra de su maestro. Esa es la gran diferencia entre Judas y Pedro. Judas, aleluya, se arrepintió, tiró el dinero, pero hizo lo contrario de arrepentirse. Lo que él hizo fue y se colgó de una mata. Pero Pedro, a pesar de que había renegado de su maestro, dice la escritura que él lloró amargamente por el dolor que sentía en su corazón por haber despreciado y haber negado a Jesucristo. Algunos predicadores discuten en qué es peor, si traicionarlo o negarlo. Y déjenme decirle que es lo mismo traicionarlo que negarlo. La diferencia es cómo tú reaccionas al darte cuenta que has pecado contra Dios. ¿Qué es lo que haces cuando tú has pecado contra Dios? De una vez te entregas al enemigo, de una vez te quitas la vida, de una vez desprecias el sacrificio de Jesucristo. No, amado hermano, yo te recomiendo que tú hagas como Pedro, y si has faltado al maestro, ven de rodillas al Señor y dile: Señor, ten misericordia de mí, me duele haber pecado contra ti, aleluya. Y ahí el Señor te restaura, te levanta, aleluya, como lo hizo con Pedro. Las 4 de la mañana, aleluya, los soldados romanos toman a Jesús, y dice la escritura que ellos empezaron a bofetear al maestro. La escritura no lo dice, pero es muy probable que a él le pusieron una venda en los ojos. Y dice la escritura que lo abofeteaban y lo escupían, y algunos empezaron a golpearlo con el puño. Y se burlaban de él y decían: a ver, Mesías, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Ahí estaba el maestro siendo envilecido por aquellos hombres. El Rey de Reyes y Señor de Señores, que se despojó de su gloria y se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, aleluya, solo soportando, aleluya, el sufrimiento, aleluya, del desprecio humano. Amados hermanos, cuánta tristeza me da escuchar que hay hombres dentro de la congregación, mujeres dentro de la congregación, que porque no los saludan ya están molestos con la iglesia, ya no me quieren en la iglesia, ya no voy a trabajar en la iglesia, porque a mí no me quieren, porque no me dan puesto, porque no me ponen a hacer lo que yo quiero. Aleluya. Y estaba un varón valiente, aleluya, soportando las escupidas, soportando las bofetadas, soportando los golpes, los puñetazos, soportando la burla, aleluya, por amor a usted y a mí. Porque nada le costaba a él solo decir la palabra, y esos hombres hubiesen hecho nada, aleluya. Pero ahí estaba soportando como varón, como siervo valiente, aleluya, y haciéndose siervo y obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, dice el apóstol Pablo, aleluya. A las 5 de la mañana era interrogado y sentenciado por blasfemo por el Sanedrín. Ya los líderes religiosos se habían juntado. Ya aquellos escribas y fariseos y sacerdotes, la autoridad máxima en Israel de los religiosos, ya se habían juntado y ya habían determinado, amén, condenarlo como blasfemo, porque él, amén, asistió y dijo: tú lo has dicho. Cuando se le preguntó si él era hijo de Dios, él dijo: tú lo has dicho, aleluya. Porque ciertamente él es hijo de Dios. Por eso es que Juan empieza su libro, ahí el Evangelio según San Juan, diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio estaba con Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Él es Dios sobre todas las cosas, aleluya. ¿Hasta cuándo hombres vanos no van a entender que Jesucristo es Dios? Aleluya. Y él dice:
tú lo has dicho. Y el Sanedrín lo condena, aleluya, para ser muerto. Pero ellos no tenían la capacidad de matarle, pues estaban bajo el dominio romano y solo los romanos tenían la autoridad para hacer lo que ellos querían. Así que a las 5 de la mañana, aleluya, era interrogado y sentenciado por blasfemo, y a las 6 de la mañana estaba siendo entregado e interrogado por Pilato, el gobernador romano de toda Judea, aleluya. Ahí llega con el gobernador. Roma, el imperio, aleluya, gobernaba sobre Israel, y ahí había dividido las regiones en Israel. Y en el área de Judea estaba Poncio Pilato como gobernador, y en el área de Galilea estaba aquel Herodes, gobernador de esa área. Lo llevan ahí a las 6 de la mañana, y Pilato dice la escritura que ya en la noche su mujer le había dicho: no tengas nada que ver con ese varón, porque hoy he sufrido y he tenido sueños acerca de él, que él es inocente, aleluya. Así que cuando Pilato recibe a Jesucristo, aleluya, le dice: dime, tú eres el rey, tú eres un rey, aleluya. Gloria a Dios. Y ahí está Jesucristo y le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo ya habría clamado, aleluya, y una legión de ángeles vendrían a destruir y a pelear por mí, aleluya. Pero mi reino no es de este mundo, gloria a Dios. Entonces Pilato le dice: entonces tú te haces rey, tú eres un rey. Y la misma respuesta le da el Señor: tú lo has dicho, aleluya. Gloria a Dios, porque Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de los señores, aleluya. Él gobierna sobre todas las cosas, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Pilato le dice: ¿sabes que yo tengo autoridad para darte vida o para matarte? Jesús le dice: ninguna autoridad tendría si no viniera del cielo. Pilato, si tú tienes esa autoridad es porque la has recibido del cielo. De otra manera no tendrías ninguna autoridad. Te digo la verdad. Y Pilato dice: la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? Roma estaba viviendo un ambiente similar al que estamos viviendo nosotros. Una época de mentira tremenda, amados hermanos. Esta época que estamos viviendo, ya los estudiosos la denominan la posverdad. Ya la gente no está diciendo la verdad. Pasamos del decir lo que yo digo, eso soy, a decir lo que digo no es lo que soy. Qué tremendo. Para justificar una mentira. Amados hermanos, estamos viviendo una época en que los hombres mienten sin ninguna vergüenza. Y para colmo, quieren que sus mentiras sean creídas y tomadas como verdad. Y ahí estaba Pilato en ese ambiente, en el imperio romano. Se estaba viviendo esa época igual en la cual la mentira reinaba. Así que Pilato está preguntando: la verdad, ¿cuál es la verdad? Aleluya. Pilato estaba acostumbrado a que todos mentían. Pero Jesucristo ahora le está hablando la verdad, aleluya. Y Jesucristo dice: yo soy la verdad, el camino y la vida. Bendito sea el nombre de Dios para siempre, aleluya. A las 7 de la mañana es entregado a Herodes, el gobernador de Galilea. Pilato no encuentra nada para condenar al Señor Jesucristo. Además, su mujer le ha dicho: no te metas con ese hombre porque yo he padecido en sueños esta noche. Él es inocente.
Es llevado a Herodes y Herodes lo recibe con burla. Dice la Escritura que le pone un manto púrpura, porque ya Jesucristo había recibido bofetadas, escupitajos, golpes, aleluya, iba lastimado y aparte acusado por los judíos que él era el rey de los judíos. Así que Herodes se burla de él y le pone aquel manto de realeza y le hace aquel gesto de rey, pase adelante, aleluya, burlándose del Señor Jesucristo. Pero Jesús guardó silencio. Herodes preguntó y preguntó y preguntó, y el maestro guardó silencio, para que se cumpliese la Escritura cuando dice: enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, gloria a Dios. Aquel Herodes se dio cuenta que Jesucristo no tenía nada por qué ser condenado a muerte y lo regresó a Pilato. A las 8 de la mañana, devuelto a Pilato, y Pilato lo va a sentenciar a muerte. Por supuesto, Pilato no podía sentenciar a muerte directamente, pues ya su esposa le había dicho que él era inocente. Entonces a Pilato se le ocurre algo por causa de la presión de los judíos. Él se le ocurre algo y él dice: ¿saben qué? A las 8 de la mañana ya el pueblo de Israel o de Jerusalén ya se había juntado y estaba a las puertas ahí donde se encontraba Pilato. Estaban amotinados, estaban por miles ahí, el sacerdote, el Sanedrín, todos reunidos, gritando, pidiendo la vida del Señor Jesucristo. Y debido a la presión, Pilato lo que hace, se le ocurre, dice: miren, cada año yo les entrego a un ladrón o a un prisionero. Vamos a hacer algo. ¿Qué quieren? ¿A quién quieren que les entregue? Ahí estaba Barrabás. La Escritura dice que era un hombre ladrón. Y trajeron a Barrabás. Y Pilato les dice: ¿a quién quieren que les dé para ser liberado? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la Escritura dice que toda la multitud de Jerusalén empezó a gritar: ¡danos a Barrabás! ¡Danos a Barrabás! ¡Danos a Barrabás! ¡Danos a Barrabás! ¡Aleluya! Y Pilato dijo: ¿qué quieren que haga con Jesús? Y todos aún empezaron a gritar: crucifícale, 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 crucifícale. Y Pilato les dice: pero yo no he encontrado nada para matar a Jesucristo, matar a Jesús. No he encontrado ninguna culpa. No, tú mátale, crucifícale. Pilato agarra un traste con agua, se lava las manos y dice: yo soy sin culpa. Y ellos dicen: no, danos a Jesucristo, crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mira la ceguera espiritual de Israel, del pueblo de Jerusalén, pidiendo, aleluya, la sangre de un hombre inocente, la sangre de un varón inocente, diciendo que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso usted ve el sufrimiento de Israel por más de 2000 años ya, porque ellos prevaricaron contra Dios, porque ellos se rebelaron en contra de la voluntad de Dios. Y no solo se rebelaron en contra de la voluntad de Dios, sino que ellos pidieron que Cristo fuera crucificado. Y no solo pidieron que Cristo fuera crucificado, sino que ellos pidieron la maldición sobre sus vidas y sobre las vidas de sus hijos. Así que el holocausto, no estamos justificando el holocausto, pero estamos diciendo que no fue por nada, sino que ellos mismos clamaron para ser lastimados, maldecidos a tal grado. Hasta el día de hoy Israel sufre cada vez y cada año, y cada vez que ellos se levantan y construyen, otra vez vienen los gentiles y los apachurran, los pisotean y se vuelven a levantar, y otra vez vienen y los gentiles y
los vuelven a aplastar, y todavía les queda la última gran tribulación, la angustia de Jacob, aleluya, en la cual esperamos en la voluntad del Padre para que ellos sean restaurados al amor de Cristo, aleluya. Pero ahí estaban ellos gritando: crucifícale, 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 que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aleluya. Así que Pilato, después de lavarse las manos, le dice a los soldados: castíguenlo. Ahí vinieron los soldados, 40 azotes menos uno. Dicen los historiadores que los romanos tenían unos látigos que al final se dividían en varias puntas, y en las puntas tenían metales a manera de gancho, que cuando aquel látigo pegaba se enterraba en la piel, y al jalarlo arrancaba la piel. Así que ahí están los soldados, y me imagino con cuánta hazaña le dieron al maestro en las piernas. La costumbre de golpear en las piernas, en la espalda, esos latigazos: 1, 2, 3, 19, 20, 29, 39 latigazos. Eran misericordiosos los romanos. El castigo era 40, solo que le quitaban uno. Y luego lo llamó Pilato y lo presentó. Los soldados le pusieron una corona de espinas. Formaron una corona con espinas y se la clavaron en la cabeza. Le pusieron un báculo y lo vistieron de púrpura. Y Pilato lo presentó al pueblo y le dijo: este es su rey. ¿Qué quieren que yo haga con su rey? Y ellos volvieron a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya el maestro les había reprendido por su ceguera. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo protegerte como la gallina protege a sus polluelos y tú no quisiste? Viene la hora y el día en que tu casa será dejada desierta. Iglesia hermosa, aleluya. Debemos aprender del ejemplo de Israel. Debemos aprender de Jerusalén. Debemos aprender de Judá. Debemos ser, amados hermanos, hijos de Dios, que entienden el sacrificio de Jesucristo, el precio que Él pagó por nuestras vidas, para nosotros ser hijos obedientes. Oh Israel, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Sino que le entreguemos el corazón al Señor. No que usted se saque el corazón y se lo lleve en sacrificio, no, sino que tenga un corazón que ama a Dios, que sirve a Dios, que obedece a Dios, que camina como Dios, que se preocupa por servir a Dios, que se preocupa por honrar a Dios, que se preocupa por glorificar a Dios, que se preocupa por estar en la presencia de Dios. Aleluya. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Pero ahí estaba Jerusalén despreciando a su maestro. A las 9 de la mañana, mire este cuadro, hermanos. Jesucristo ya ha sido bofeteado, ya ha sido escupido, ya ha sido golpeado, ya ha sido latigado, ya se le ha puesto una corona de espinas. Usted puede ver ese cuadro, como el Señor estaba bañado en sangre. Cuánta sangre Él ya había perdido. Aparte que no había dormido ni un minuto toda la noche, pues antes de ser arrestado Él estaba gimiendo y llorando: Padre,
Me imagino el clamor de Jesucristo: ¡Abba! ¡Abba! Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como mi voluntad, sino como tu voluntad. Amados hermanos, el Señor tiene un respeto tan maravilloso a su Padre, que a mí me llena de tristeza que nosotros no sepamos amar al Señor como Él amó a su Padre. Nosotros pensamos y hablamos como si Jesucristo fuera cualquier cosa, y lo tratamos como si fuera cualquier cosa. Pero no, Él entregó su vida por nosotros. Él se sacrificó, aleluya, por nosotros. Él estuvo dispuesto a sufrir todo este dolor por amor a usted, por amor a mí, aleluya. Y ahí está Jesucristo, todo bañado en sangre. Ha perdido sangre, ha perdido fuerza. Y a las 9 de la mañana, ahí están los soldados romanos y le ponen la cruz en la espalda. Era tanta la debilidad del maestro que le tomó 3 horas para llegar al Gólgota. A las 9 de la mañana él cargó con su cruz en la espalda y se encaminó como un varón valiente, cumpliendo la voluntad de su Padre. Aleluya, aleluya. Ahí va Jesús cargando su cruz por aproximadamente 3 horas. Se registra las veces que él tuvo que caer por la debilidad y el peso con el que llevaba en su espalda. Alguien de ahí, de entre los que pasaban por ahí, lo tomaron para que lo ayudase. Llegó hasta el Gólgota, al lugar de la calavera. Levantaron aquel madero y al mediodía estaban los soldados con el martillo y los clavos, y no son los clavos que nosotros compramos ahí en la ferretería, sino son unos clavos semejantes, clavos de hierro. Y ahí estaba el Señor Jesucristo y los soldados metiendo sus clavos en sus pies y en sus manos. Ahí golpeaban contra la madera el cuerpo de Jesucristo, las manos y los pies clavados en una cruz, aleluya. La Escritura dice que a partir de las 12, la hora sexta, aleluya, aquel lugar se llenó de oscuridad. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde se puso oscuro en ese lugar. Ahí habían levantado al maestro, como decía Juanito hace un momento, para que todo aquel que vea al que está en el madero reciba salvación y vida eterna, aleluya. Ahí está Jesucristo colgado en la cruz, pero mire, aleluya, la entereza de este varón. Qué tiempo tan triste estamos viviendo en nuestros días. Hoy vivimos el que me la hace, me la paga. Hoy vivimos, yo no voy a perdonar a fulano porque me hizo una cosa muy fea. Hoy vivimos, yo no soy tonto de nadie para que me deje. Pero Jesucristo está colgado en la cruz del Calvario. Aleluya. Y Él está compadeciéndose del pueblo. De aquel pueblo que gritó: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Aquel varón está determinado para amar a la humanidad, a pesar de la humanidad tan malvada de ese tiempo. Y ahí colgado en la cruz, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué diferencia entre nuestros días, hermanos? Con una mala mirada nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Pero Jesús, siendo maltratado, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cierto que no sabían lo que hacían, pues si lo hubiesen conocido, ellos hubiesen doblado sus rodillas ante el Señor.
Ahí está el maestro, dice la escritura, que se fueron colgados junto a él, un ladrón a la derecha, otro a la izquierda. Y los dos ladrones están discutiendo por qué están ahí colgados y por qué el maestro está colgado ahí. Y uno de ellos dice: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Jesús se podía bajar de la cruz? Claro que se podía bajar de la cruz, pero él ahí estaba firme en la obediencia a su Padre. Aleluya. El otro ladrón le dice: ¿sabes qué? Tú y yo estamos aquí porque tenemos razón de estar aquí, pero este no tiene razón de estar aquí, y todavía tú le injurias. Y voltea al Señor Jesucristo y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, gloriosa esperanza, amados hermanos, de cuando uno toca el corazón de Dios. No importa cuán malos éramos, aleluya, pero el día que tocamos el corazón de Dios, Dios transformó nuestra vida. Hermanos, los que somos adultos, que un día vivimos sin Cristo y sin esperanza, nuestra vida iba de camino a la perdición. No teníamos esperanza ni en esta tierra ni en la vida venidera. Andábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero el día que nosotros dijimos: Señor, perdona nuestros pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida, ese día Jesucristo se volvió para bendecir nuestras vidas. Antes no valíamos ni un peso para la sociedad, pero ahora Jesucristo nos limpió y nos dio valor, aleluya, y nuestro valor es la sangre preciosa del Cordero, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. ¿Qué más queremos, hermanos? Pero ahí está aquel ladrón y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor de una vez le responde: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Mira este hombre, qué bendición. No tuvo que ir a bautizarse, aunque hubiese querido ir a bautizarse antes que estar en la cruz, ¿verdad? No tuvo que trabajar en lo largo de la viña del Señor, pero desde ese día recibió la promesa del Señor para entrar en el paraíso de Dios. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor con aquellos que reconocen, amén, su señorío y su majestad. Aleluya. Jesús tenía compasión de todos, pero por supuesto que tenía compasión especial de sus seres queridos. Él estaba preocupado por sus seres queridos. Y dice la escritura que ahí, mientras se pendía de la cruz, ahí estaba María, la hermana de María, y la otra María, y al lado de ellas estaba Juan, amén, el discípulo amado. Y cuando Jesús ve a su madre, él dice: madre, he ahí tu hijo. Pues Jesús sabía que iba a partir de este mundo. Así que él se preocupó para dejar en buenas manos a su madre. No se le entregó a Pedro, no se le entregó a Santiago, no se le entregó a nadie, sino a Juan, el discípulo amado. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Cuál es nuestra preocupación cuando estamos a punto de morir? Si somos padres, ¿qué será de mis hijos? ¿Quién va a cuidar de mis hijos? ¿A quién le puedo encargar a mis hijos? Y si somos hijos,
¿Quién será mi madre? ¿Quién cuidará a mi madre? ¿Quién cuidará a mi padre? ¿Quién se va a encargar de ellos? Pues Jesucristo nos enseña, aleluya, que nosotros debemos poner a nuestros padres o a nuestros hijos en buenas manos. Madre, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Y la Escritura dice que desde ese día Juan, el discípulo amado, recibió a María en su casa como una madre. Aleluya, bendito el nombre del Señor para siempre. Y es que Dios siempre pone, aleluya, a las personas adecuadas, indicadas, aunque no sean parientes o no sean de la misma sangre. Dios nunca va a descuidar a sus hijos, a los cuales ama, aleluya. Siempre pondrá en el corazón de alguien para cuidarnos si llegamos a la vejez. Dios moverá el corazón de una persona para amarle a usted si Dios le da muchos años, aleluya. Porque Él tiene cuidado de sus hijos. Y está ahí diciendo, madre, he ahí tu hijo, gloria a Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está pendiente de una cruz, colgando de una cruz. Y él siente el peso del pecado sobre sus hombros. Hay algo que a Dios no le permite acercarse al hombre, ni el hombre puede acercarse a Dios si está lleno de pecado. Así que en ese momento el Señor Jesucristo está cumpliendo la figura de aquellos machos cabríos que eran entregados, el simbolismo de aquel macho cabrío que estaba cargado de pecado y era sacrificado para alcanzar perdón, y aquel macho cabrío que era enviado hacia afuera, sacado del campamento como símbolo de que el pecado debía ser llevado fuera del campamento, fuera de la presencia de Dios. Y ahí está el Señor Jesucristo cargando el pecado del mundo. Aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Y Él está cargando el pecado de todos. Y ese momento de recibir el pecado de todo el mundo lo distancia de su Padre, y Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras, Él ha experimentado lo horrendo del pecado que estorba la presencia de Dios. Porque déjenme decirle, amados hermanos y jovencitos, el pecado trae distancia del hombre con Dios. Y no hay cosa más horrible que vivir en el pecado. Y se los digo por experiencia. Porque por desgracia nosotros vivimos lejos de la presencia de Dios, y lo único que encontramos fue desprecio, fue maldición, fue tristeza, fue escasez. Y es cuando venimos a los pies de Cristo que Dios bendijo nuestras vidas, nos cambió nuestro lamento en baile, aleluya, nuestra tristeza en alabanza, aleluya, y ha bendecido nuestras vidas, aleluya. Ni un solo día nos ha faltado el pan, el calzado o el vestido. Y nunca nos hemos arrancado los pelos para conseguir pagar nuestros recibos. Porque hay un Dios verdadero y fiel que nos sostiene desde los cielos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Tengo sed. Tengo sed fue el clamor del Maestro. En su humanidad, habiendo derramado tanta sangre, habiendo perdido, aleluya, tanta sangre, habiendo llevado la cruz, el cansancio del peso de la cruz, ahora como toda persona humana, Él siente sed. Y qué tremendo el himnólogo, ¿verdad?, que recoge ese canto: sed tengo de un amigo,
Sed tengo de alguien que se compadezca. Sed tengo de alguien sea compasivo. ¿Y sabe cuál fue la compasión que él recibió? La escritura dice que había ahí un traste con vinagre. Y en vez de ofrecerle un poco de agua, ellos ofrecieron al maestro vinagre para tomar. ¿Qué pasaría si usted tiene sed y le dan vinagre? ¿Usted se lo tomaría? Claro que no. Eso no es agradable. Eso es algo terrible y despreciable, que alguien se esté muriendo de sed y le ofrezcan vinagre. Pero ahí está el maestro diciendo: tengo sed. Y la figura maravillosa del himnólogo: tengo sed de un amigo, un verdadero amigo que sea compasivo, que entienda la misericordia y que entienda el sufrimiento de Jesucristo. Tengo sed, dijo el maestro, y le dieron a beber vinagre en vez de agua. Gloria sea el nombre del Señor. Ya casi a las 3 de la tarde, ha estado colgado 3 horas. Casi a las 3 de la tarde, él lanza un grito y dice: consumado es. Consumado es, dice el maestro. Esa palabra tiene un origen griego que dice taleo, consumado es. Y esa palabra griega significa ya está pagado. Ahí Jesucristo ya estaba proclamando la victoria sobre el pecado. Ahí el Señor Jesucristo estaba diciendo: iglesia la hermosa, yo pagué por ti. Aleluya. Tus pecados están perdonados porque yo he pagado por ti. Aleluya. ¿Quiénes reciben esa bendición del pago de nuestros pecados? Recibimos nosotros esa gracia y ese don inmerecido porque Él pagó por nosotros. Él es quien se sacrificó para que nuestros pecados fueran quitados. Aleluya. Gloria a Dios. La escritura dice que Él sacó un suspiro y Él exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinó su rostro y entregó el espíritu. Pero su última palabra es la esperanza que todo cristiano tiene. Cuando usted sepa que va a partir, no se encomiende a Judas o a San Pedro o a nadie, no. Sino diga: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque eso significa total confianza del hombre hacia su Dios. Me ha tocado ver muertos con un rostro desesperado. Algunos todavía los alcancé a ver convulsionando, desesperados sin saber qué había pasado. Una ocasión un hombre lo atropelló un carro y estaba muriendo, agonizando y desesperado, y un rostro y unos ojos que se le saltaban de la cara. Otra vez me tocó ver a un hombre que le cortaron el pescuezo, el machete atravesó y solo el pellejo, la piel del pescuezo sostenía la cabeza y un rostro espantoso. Pero amados hermanos, el Hijo de Dios, cuando la muerte va a llegar, cuando es la hora de partir, la paz del Dios Todopoderoso viene a la vida, de tal manera que uno puede decir con libertad: Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu. Y no hay cosa más gloriosa que partir a la presencia de Dios. El apóstol Pablo decía que es mejor estar ausentes en este cuerpo, pero presentes al Señor. Aleluya. Y el himnólogo decía: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya, porque esa es la esperanza del cristiano. Cuando usted lo vea, el Hijo de Dios tiene buena esperanza en esta tierra y en la gloria venidera. Nuestro futuro está asegurado. Nuestro futuro es para bien en esta tierra y en el cielo. Aleluya. ¿Cómo no nos gozaremos en el Señor? Aleluya. Ahora, no solo se entristezca por el sufrimiento de Jesucristo, sino recíbalo como esa bendición de salvación. Porque ¿sabe lo que dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo una vez le dice a sus discípulos: nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. Yo tengo el poder para moverla y tengo el poder para tomarla. Aleluya. Porque esa es la voluntad de mi Padre. Gloria a Dios. Porque Él se dispuso para sufrir. Porque mayor era la cosecha del Maestro. Porque habría de salvar a multitudes de hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, tenemos que reconocer el sacrificio de Jesucristo, pero tenemos que celebrar que un día Él dio su vida por nosotros y que merecemos salvación, merecemos vida eterna por la sangre preciosa del Cordero, no por nuestros medios ni por nuestro orgullo, nuestra vanidad, no, sino porque Él se entregó por nosotros, porque Él dio su vida por nosotros y nos compró. Y la Escritura, San Pablo dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya. ¿Entiende esa expresión? Que Dios quiso heredar a su Hijo y quiso dar la misma herencia a usted y a mí, las glorias venideras del cielo. Aleluya. Del reino de los cielos nos pertenecen a nosotros por la gracia de su Hijo amado Jesucristo. Aleluya. ¿Cómo no serviremos al Señor con entereza? Hermanos, el pecado de este mundo es vanidad. El pecado de este mundo es traicionero. El pecado de este mundo te lleva a la vergüenza más vil. Porque después de que tú has entrado y caído en el pecado, y jajaja, y jojojo, y estás en el pecado, y al otro día una vergüenza tan terrible y tenebrosa llega a tu vida, porque el pecado solo trae vergüenza para la vida del hombre. Pero en Jesucristo somos más que vencedores, y en Jesucristo somos libres para alabar y bendecir el nombre del Señor. Aleluya. No necesitamos, aleluya, que nos estén empujando, sino que hay un río en nuestro corazón que nos hace alabar y bendecir el nombre del Señor. Aleluya. No alabamos para que nos vean, sino para que el nombre de Dios sea exaltado. No glorificamos para que nos vean, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Aleluya. Ese debe ser nuestro actuar como hijos de Dios. ¿Qué importa que diga Juan o que diga Pedro? No importa. Lo importante es que yo estoy lleno de la presencia de Dios, gozándome en la presencia de Dios. Aleluya, glorificando el nombre del Señor, porque Él entregó su vida por usted y por mí. Hermanos, nosotros conocemos pues lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y sigamos diciéndolo todo el tiempo que podamos. No te duermas, iglesia, en proclamar la palabra del Señor. Recuerda que hay un mundo traicionero y perverso que siempre contradice la palabra de Dios, pero usted y yo seguiremos proclamando lo que la palabra de Dios dice. Y lo peor
que dentro de la iglesia han entrado hombres perversos de mal entendimiento con doctrinas de demonio, cambiando la escritura. Pero la iglesia de Dios seguirá diciendo lo que Jesucristo hizo, lo que Dios hace, lo que Dios ofreció, lo que Dios nos dio, aleluya, para la honra y la gloria del Señor. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Puede ponerse de pie, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Si usted tiene una necesidad en esta noche, puede pasar al altar. Hermanos, un servidor no puede hacer nada, absolutamente nada, pero hay un Dios en los cielos que Él sí tiene poder para hacer milagros, aleluya. Él sí tiene el poder para sanar, para libertar, para dar vida, aleluya, y vida en abundancia. Gloria al Señor. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, incline su rostro y vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos las gracias en esta preciosa noche. Gracias por tus bendiciones, pero sobre todo porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese sacrificio glorioso. Gracias porque tú, Señor, caminaste como varón valiente hasta morir en la cruz. Y si te hiciste siervo humilde y en esa condición de hombre te entregaste a la muerte y a la muerte de cruz. Pero por esa gracia el Padre te exaltó hasta lo sumo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y te dio un nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Para que en tu nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Para la honra y gloria del Dios Padre, aleluya. Gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, te ruego que tu Dios mío